Hola de nuevo, mi nombre es David García, estudiante de las Unidades Tecnológicas de Santander. El día de hoy vamos a hablar de una herramienta máquina muy importante vista en mi carrera, electromecánica. Esta máquina se llama fresadora, es una herramienta que también al mismo tiempo se considera como una máquina porque nos sirve para modelar, diseñar, para realizar piezas mecánicas que vayamos a usar en nuestro proceso de construcción, fabricación o nuestro proceso industrial, en cualquier proceso en donde se necesite dicha herramienta que necesitemos fabricar. Para ello acudimos a la fresadora. La fresadora es una herramienta que nos va a permitir trabajos mecanizados de arranque de viruta. Lo que hace es tener una superficie o un elemento básico al cual se le va a extraer viruta. Esta viruta también se considera material. Entonces digamos que es una máquina que extrae material de acuerdo a una medida, a un tamaño, a un modelado, a un tipo de corte específico. Todo para fabricar piezas. ¿Qué piezas? Las que se te ocurran, las que necesites, desde piezas como ejes, tornillos, tuercas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo podemos hacer a través de nuestra fresadora. Tenemos varios tipos de fresadoras, pero los más conocidos son la horizontal, que es una fresadora en la que tiene la característica que la superficie donde está la pieza o donde está sujeta la pieza se mueve de manera horizontal al eje de corte. Entonces, si el eje de corte es este, la fresadora o el eje del movimiento va a ser igual, horizontal, van a ser paralelos. También está la vertical, que donde el eje del corte, eh, la mayoría de veces que es vertical, entonces nuestra fresadora se va a mover con el mismo sentido horizontal, pero el eje de corte ya va a ser vertical. Entonces va a generar un corte perpendicular al eje de movimiento. Y las universales, que son las que tienen ambos. Entonces es una característica muy peculiar de esta. Las partes básicas de una fresadora tienen varias, pero empezando por el cuerpo o base, comúnmente llamado. También tenemos nuestra consola, que es de pronto donde configuramos velocidades, tamaños, medidas, revoluciones. Tenemos el carro, que el carro es el que nos permite el movimiento. Es un carro simplemente, digamos que es esos ejes o mecanismos que nos permite mover de un lado a otro nuestra pieza o en una velocidad constante, dependiendo de lo que vayamos a fabricar. Mesa, que va a ser el lugar donde va a estar nuestra pieza o la superficie donde vamos a sujetar nuestra pieza. También tenemos el puente, tenemos los ejes de herramientas, bueno, muchas partes específicas y algunas mucho más técnicas que podamos estudiar con más cuidado. Para un ejemplo de esto vamos a hablar sobre el proceso de ranurado. Para el proceso de ranurado, como un ejemplo, es un proceso donde se va a fabricar una ranura. La ranura conocemos que es, eh, en la diapositiva nos podemos dar cuenta que es un corte en una forma específica, pero que este corte no tiene ni una entrada ni una salida. En ocasiones no las tiene, simplemente es un corte que está ahí y que para fabricarlo sería muy útil usar la fresadora, porque esta fresadora no nos tiene que hacer un corte desde cualquier ángulo o lateral de la pieza, sino que simplemente se incrusta en la pieza, genera el corte y nos deja la ranura del tamaño deseado. ¿Cómo sujetamos esta pieza que vamos a ranurar? Para ello tenemos muchos métodos de sujeción para que esta pieza quede estática y cuando el eje o el taladro llamado comúnmente genere el corte, esta pieza debe estar estática. Bueno, ¿cómo la sujetamos? Para eso hay varios métodos de sujeción y uno de los más conocidos son las mortazas autocentrales, mecanizadas o hidráulicas,
sistema de bridas. También tenemos placas de apoyos angulares, tenemos las mordaza ya mencionadas, platos o mesas magnéticas, se usa la propiedad magnética para sostenerlas, y los modulares de uso universal son los más básicos que se ven en este tipo de herramientas. Para el ejemplo del granulado vamos a hacer un ejemplo sobre la tasa de remoción de material. Dicha tasa de remoción de material está dada por esta función y tenemos un ejemplo básico. Y dice, dada la operación de granulado de una aleación de acero 1045, la longitud considerada para el corte de 150 milímetros, la velocidad de corte de 150 milímetros sobre minuto, su diámetro inicial es de 100 milímetros y el final es de 90. La profundidad de corte va a ser de 2.5 milímetros y tenemos una constante de corte. Entonces, para hallar la tasa de remoción de material vamos a necesitar la velocidad de corte, que nos la entrega el mismo problema, la profundidad del corte y el avance. Reemplazamos todo en nuestra fórmula básica y hacemos la multiplicación y nuestro resultado va a ser de 37.500 milímetros cúbicos por minuto. Y la potencia de corte necesaria para hacer este corte va a ser la tasa de remoción de corte por la constante que nos entrega el sistema. Y simplemente realizamos una operación del producto entre ambas y nos arroja que la potencia necesaria va a ser de 217.5 kilowatts. Eso sería todo. Muchísimas gracias.